Hola amigos, yo soy Berla Moreno y esto es vuestro canal Cuéntamelo en Español. Aquí hemos llegado al cuarto vídeo sobre las tecnologías del Honda Civic y bueno, vamos a ver el motor de Paquito, el 1.0 VTEC Turbo de Honda. En este caso estamos hablando de sus 3 cilindros y de sus 129 caballos. Quiero empezar el vídeo diciendo la razón por la que elegí esta motorización y no elegí la de 1.5 del mismo Honda. Y bueno, básicamente fueron dos razones las que me llevaron a elegir esta motorización. La primera es lógica totalmente, que es la de la economía. No me dejé llevar por el dicho tan español de caballo grande ande no ande. Porque la diferencia, por ejemplo, entre en esa época y la actual es menos, pero en aquella época, hace un año, la diferencia entre el 1000 y el 1500 en precio era de 5000. Y básicamente era porque no solo cambiaba el motor, sino también, como sabéis, para elegir la motorización 1500 tenías que irte a una superior. Es decir, tienes que irte, en el caso del Honda, a los niveles de Sport y el Sport Plus. Y bueno, pues como no me interesaba cambiar de esto, porque como sabéis, Paquito es el acabado Elegance, que sería más o menos el intermedio, y no me interesaban muchas cosas que venían ahí, y tampoco, la verdad es que tampoco quería pagar esos 5000 euros de más, que bueno, echando mis cuentas, era pagar un año más de letras del coche. Como ya me pasó con el anterior, que se me hizo eterno el tener que pagarlo, porque lógicamente yo, como muchos, he tenido que pagar el coche financiándolo, y estar un año más pagando letras, la verdad es que no me apetecía nada. Y bueno, pues es una de las razones por las que elegí esta motorización. La otra, para elegir este motor, seguramente es la duda que tengáis mucho hoy en día con estos motores pequeños que dan tantas prestaciones. Y bueno, pues como pensaba yo, como todos vosotros, que un motor tan pequeño que diera 130 caballos, yo viniendo de un 2200 ICTI de 140, y pues por desconocimiento no estaba muy seguro y me puse a investigar. Y durante mi investigación de todo este tema de los coches pequeños, o sea, los motores pequeños de gran potencia, me encontré un reportaje de la revista Autovil, que lo pondré abajo para que lo tengáis, y si no, simplemente le dais al buscador o vais al Google y le dais y lo encontráis fácil. ¿Vale? Este reportaje era sobre un Ford Focus con el motor 1000 también del EcoBoost, que es como se llama los sistemas de motores pequeños de Ford. Y en él hacían el típico test que hacen ellos de 100.000 kilómetros, que lo que hacen es, cuando llega un coche a los 100.000 kilómetros, lo desmontan entero. Hasta el último tornillo, hasta la última tuerca, todo, lo desmontan todo y revisan el coche entero. Y en este caso, este Ford Focus había estado 2 años con ellos, lo habían usado de gerencia, o lo habían utilizado para moverse ellos, o sea que no es de un propietario, como puede ser el día que te compres tú el tuyo propio. Y bueno, pues había tenido el cuidado típico de coches de empresa. Y bueno, en esos 2 años había hecho 100.000 kilómetros, que es una barbaridad, sale una media de 50.000 al año, o sea que es una pasada. Y bueno, pues lo desmontaron y no encontraron ningún problema. El único problema que se había dado el coche en esos 2 años fue una vez que le falló y entró en modo emergencia, y fue llevarlo al taller, había un problema con la programación, lo reprogramaron y el coche funcionó perfectamente otros tantos 1000 kilómetros. Por lo tanto, eso fue lo que me dio a mí el último estacazo para decidirme por comprarme este motor, que no debería dar ningún problema. Aparte, pues eso, que por ejemplo la otra opción que tenía, la del 1500, es también un motor muy pequeño para los 182 caballos que tiene. O sea, los dos son motores nuevos y los dos son de cilindradas muchísimo más pequeñas de lo que se espera para su potencia. Por lo tanto, no había diferencia, y la fiabilidad, por lo menos, gracias a este reportaje, pues me dio el empujón final para elegirme a comprarme este coche. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar del motor de Paquito. Antes de empezar, vamos a hablar un poco de estos motores pequeños y el llamado downsizing, que es
pues precisamente las tecnologías nuevas o las tendencias nuevas que existen sobre hacer que motores pequeños den muchas prestaciones. Y esto es básicamente lo que hace el dowdashing, o sea, es conseguir más con menos. O sea, han conseguido mejorar tanto el rendimiento de estos motores que a su vez han conseguido reducir las producciones de partículas contaminantes a la atmósfera, que ese es el gran problema que tienen hoy en día con las nuevas normativas europeas y tal, los constructores de coches. Y bueno, pues esta es la respuesta de Honda a todo ese problema. Y bueno, pues ¿cómo han conseguido estos constructores hacer el dowsizing en sus motores? Pues simplemente han cogido a todos sus cerebritos y le han dicho, mira, me tenéis que hacer que estos motores tan pequeñitos den mejor rendimiento. Entonces han mejorado muchísimo el motor. Y bueno, pues simplemente ya lo último que sería pues es que todos estos motores llevan turbocompresor. Y este es el que les da el último destacazo para conseguir esas cantidades de potencia con tan poca cilindrada. Y bueno, básicamente esto es lo que es el dowsing. Espero que más o menos os haya aclarado lo que es. Y eso es lo que han hecho Honda con su nueva generación de motores. Y con el 1000 y el 1500. Ahora pues vamos a hablar del 1000, que es el que tiene Paquito y el que básicamente va este vídeo y es el que os puedo hablar porque es el que yo tengo. Me ha costado encontrar información, lo he tenido que recoger de varias fuentes y la verdad que pues eso, me ha costado incluso encontrar fotos o vídeos para poder iros poniéndolo para complementar mi explicación. Y bueno, casi todo lo he cogido también del 1500, que ese sí que es más conocido, incluso ha habido gente que lo ha desmontado y lo ha mirado por dentro. Y como son tan similares, muchas de las cosas valen para uno y para otro. Por lo tanto, me ha ayudado esa coletilla, esa maletilla con el motor 1500 para poder hacer este vídeo y hablaros del 1000, porque ya digo que hay bastante poca información. Por supuesto, yo no soy mecánico, soy electricista y por supuesto habrá cosas que a lo mejor me estoy equivocando, cosas que no son del todo correctas y para eso os pido por supuesto que en los comentarios hagáis cualquier rectificación, cualquier pregunta y cualquier anotación que queráis, porque ya os digo que este canal es vuestro y yo no soy mecánico y por supuesto me puedo equivocar. Yo esto lo he ido cogiendo de internet, de distinta información, he estado preguntando a amigos mecánicos sobre ciertas cosas para poder explicarlas más o menos bien, que os quede bastante claro y por supuesto ya os digo que estoy dispuesto a cualquier rectificación que hagáis. Y sin más, vamos a empezar. Bien, lo primero que voy a explicar sobre el 1.0 VTEC voy a hablar sobre su turbocompresor. El turbocompresor del 1.0 es un turbocompresor de tamaño muy compacto en el que se ha utilizado la tecnología de un solo eje. Para el funcionamiento del turbo, para los que no lo sepáis, básicamente es que con los gases de escape del coche, que salen a mucha potencia y eso lo recoge el turbo y mediante una hélice, a través del eje, por eso este es de un solo eje, mueve un compresor que a su vez mete aire de la admisión, o sea, aire de fuera, adentro y consigue enriquecer la mezcla de aire que se produce en la explosión. Esto es básicamente cómo funciona un turbo. En el caso de Paquito, pues ya os digo que es muy pequeño y luego al hacerlo en un eje y hacerlo tan pequeño han conseguido que sea un motor, un turbocompresor de baja inercia, o sea, que para moverse necesite muy poca fuerza. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues los turbos para funcionar bien necesitan llegar rápidamente a sus revoluciones para conseguir dar ese empuje que se necesita en el momento par que quieras trabajar. Al ser tan pequeño y al tener tan pocas piezas, digamos, que estorben, llega mucho más rápido a esas revoluciones. Por lo tanto, la inercia que tiene es muy pequeña y por lo tanto es más eficiente. Y por eso decimos que este es el funcionamiento básico de los turbos de baja inercia. Otra tecnología que utilizan, tengo una chuletilla para que no se me olvide nada, es que el turbo tiene una válvula electrónica, una válvula
de descarga, perdón, una válvula de descarga electrónica. ¿Y qué es lo que consigue? Bueno, los turbos, cuando no necesitan esa fuerza, necesitan descargarla en algún lado. O sea, ese típico ruido que oímos del turbo tan guay que suena fufu. Pues eso es que se descarga el turbo, porque claro, como esa fuerza que le hemos dado acelerando no la ha necesitado para mover el coche, pues la descarga. Esa válvula de descarga antiguamente pues era una válvula normal y corriente que cuando llegaba a su presión soltaba. Ahora la han hecho electrónicamente, con lo que consiguen variar mucho cuándo y cómo descargar esa válvula, con lo cual se consigue que ese momento par sea más efectivo. Y esa es pues otra de las añadidurías que tiene este motor turbo y este turbo en concreto. Otra mejora que han hecho en el motor es utilizar la inyección directa. La inyección directa viene de los motores diésel y bueno, pues básicamente lo que hace es que inyecta el combustible directamente dentro del cilindro. No lo hace fuera como se hacía antiguamente, sino directamente dentro. Y bueno, como digo, venía de los motores diésel. Y bueno, pues ha tardado un poquito en llegar a la gasolina porque era un poco complicado que los inyectores que se utilizaban para el motor diésel funcionaran también para la gasolina. Entonces han tardado en desarrollar esos inyectores para poder utilizar la inyección directa en la gasolina. Y que bueno, hasta hace poco era la mayor tecnología que se había utilizado en los motores de gasolina. Por supuesto, al meter la gasolina dentro del cilindro, inyectar la gasolina dentro del cilindro, conseguimos por supuesto una mejora de eficiencia de tanto de potencia como de emisiones de CO2, porque es dejar la cantidad justa de carburante en el sitio justo donde tenga que ser, y entonces se consigue una eficiencia bestial. Y bueno, pues otra cosa que han hecho para mejorar esta inyección directa es, pues, por ejemplo, en la cabeza de los pistones le han puesto unas oquedades que maximizan muchísimo, incluso más, la mezcla entre el aire y el combustible dentro de la cámara de combustión. Esto también, la inyección directa le ha permitido mejorar muchísimo la relación de compresión en el cilindro. La relación de compresión es la relación que consiguen de comprimir el aire y la mezcla de combustible de aire dentro del cilindro. Y esto, al hacerlo así, al hacerlo directa y estar todo cerrado allí en el cilindro, pues ha mejorado mucho esta compresión, lo cual da pues mucha más eficiencia mecánica a la combustión y por supuesto un ahorro de combustible. Y con eso pues una de las ventajas de haber podido poner la inyección directa al motor 1.0. Por supuesto, como buen motor Honda, consta de las tecnologías del VTEC, que bueno, como sabéis, es el famoso sistema de Honda en el que pues se controla el recorrido de las válvulas de la apertura de las válvulas y pues básicamente, para que lo entengáis, a altas revoluciones lo que hace el VTEC es que mediante una leva que hay en el árbol de levas, una tercera leva, pues hace que a ciertas revoluciones, sobre todo en altas, hay un pasador que une las dos levas de admisión, de escape y admisión, la unes con esa tercera y entonces amplían muchísimo más el rango en el que la válvula se abre. Eso permite, pues, por ejemplo, que el motor respire mucho mejor, porque a las altas revoluciones él necesita mucha cantidad de combustible y de aire. Por lo tanto, al subir esas revoluciones se abre más y por lo tanto se enriquece más y el motor respira mejor. Esto es básicamente, no me voy a meter en más explicaciones del VTEC, pero básicamente esto es lo que hace el VTEC. Antiguamente se hacía de forma, digamos, analógica, pues cuando subía mucho la revolución en el motor, actuaba por la presión del aceite, actuaba un perno que era el que unía estas levas que os estoy diciendo, y ahora pues lo hace electrónicamente. Es un electroimán que actúa y cierra las válvulas y así consigue hacer lo mismo que hacía la versión anterior. Por supuesto, dentro del VTEC ya es normal que Honda una su sistema VTC. VTC va unido al VTEC y bueno, es básicamente que lleva dos árboles de levas, uno para el escape y otro para la admisión.
y permite regular el recorrido de esas válvulas y cuando se abren y cuando se cierran independientemente, ¿vale? No estén todas juntas. Y esto permite pues controlar mucho el par motor desde cualquier régimen de revoluciones, no solo altas como actuaría el VTEC, que sigue actuando a esas altas revoluciones, sigue utilizando el VTEC, pero bueno, este sistema dual del VTC permite regular muy bien el par desde las revoluciones muy bajas a las medias, a las altas, por supuesto. Y pues permite incluso el cruce de válvulas para conseguir esto. Otra peculiaridad que tienen los motores el 1.0 y por supuesto el 1.5 es la peculiaridad de la tecnología de AirDream de Honda. Las tecnologías de AirDream son todo lo que antes he comentado sobre las mejoras que han hecho y tengo que hacer para hacer el low season. Y bueno, pues lo que ha hecho Honda con estos motores, por ejemplo, es tanto culata como bloque motor lo han fabricado en aluminio, por lo tanto mejora mucho las porciones térmicas y de peso del motor. Han rediseñado todos los componentes para reducir su tamaño y peso. Lógicamente, si reduces el tamaño puedes hacer el motor más pequeño y pues, lógicamente si pesan menos, esa inercia, como hemos comentado con el motor turbo, es menor, por lo tanto necesitan menos combustible y menos energía para mover esas partes móviles. También otra cosa muy curiosa que ha conseguido Honda en estos motores tan pequeños es reducir la distancia entre cilindros. Y esto básicamente lo han conseguido pues con el cambio de los materiales. Todos estamos contentos que antiguamente pues hacía falta unos aceros así de gordos para conseguir una estructura, y ahora pues a lo mejor con aluminios de este tamaño se consigue lo mismo. Pues básicamente eso es lo que Honda ha conseguido. Los cilindros los ha conseguido acercar más, por lo que consigue que el motor sea más pequeño. Luego, otra cosa que ha conseguido Honda, que ya por ejemplo en la versión anterior de los motores de Honda ya empezaron con ello, fue la reducción de la fricción con el mejorado de los sistemas de lubricación. Y básicamente pues todos sabemos que cuanto mejor lubricado esté un motor o mejor lubricado esté cualquier máquina, funciona mejor. Y Honda lo ha llevado al máximo de su definición. Y para eso, por ejemplo, una de las cosas que hace es que estos motores Honda nuevos llevan un aceite, un 0W20, que es un aceite de baja densidad, con lo que se consigue muchísima mejor fricción y mucho mejor mejorado. Esto unido a la optimización de las piezas, todas las piezas rotatorias del motor, pues hacen que esta lubricación y esta inercia que debería de tener sea muchísimo menor y mejore muchísimo la fricción. Un ejemplo pues serían, por ejemplo, han conseguido que las faldas de pistón son muchísimo más pequeñas, por lo tanto al ser más pequeñas hacen menos fricción, menos resistencia a moverse. Han conseguido fabricar bielas aligeradas que mediante un proceso de fabricación han conseguido que estas sean muchísimo más ligeras a la vez que resistentes. Y por ejemplo, pues en los segmentos que rodean al pistón han utilizado materiales con aleaciones nuevas que a su vez consiguen, además de con el sistema de lubricación, con ese mismo sistema consiguen que todo el cilindro no tenga básicamente ninguna resistencia por supuesto tiene, pero me refiero a una resistencia muchísimo menor al movimiento. Y bueno, pues distintos sistemas que bueno, tampoco me voy a poner a enumerar por no alargar el vídeo. Como último, sería la última novedad de estos motores, es que Honda ha incluido un termostato electrónico de doble etapa. ¿Con qué consigue con esto? Pues consigue que el motor llegue a su temperatura de trabajo lo antes posible y así evitar el consumo. Todos sabemos que un motor cuando está frío necesita muchísimo más combustible para funcionar bien, o sea, para estar arrancado. Cuanto antes llegue a esa temperatura de trabajo, normalmente está en 90-100 grados de temperatura, cuanto antes llegue a eso, antes podrá trabajar bien y dejará de usar más combustible. Honda con este termostato lo que ha conseguido es que ese momento de temperatura llegue antes
y por lo tanto el motor funcione eficientemente antes y no haya que utilizar ningún otro sistema, pues como por ejemplo como se utilizaba antiguamente del estrangulador para enriquecer la mezcla y que el motor llegue antes a su temperatura. Pues todo ese combustible que antes se perdía en calentar el motor, o con estas tecnologías nuevas, se consigue llegar a la temperatura óptima de trabajo sin tener que utilizar esos sistemas. Para terminar el vídeo, como siempre, ya sabéis que miro yo mucho las preguntas y las dudas que hay sobre este motor. Muchas de ellas ya yo creo que las he solucionado hablándolas en el vídeo. Pero, por ejemplo, hay alguna que siempre me viene a la mente, y es que la gente pregunta qué tipo de distribución tiene este motor, el 1.0. Bien, una de las grandes diferencias que tiene el 1.0 con el 1.5 es que el 1.5, el sistema de distribución va por cadena, y en el 1.0, en este caso, en nuestro, es por correa. Tanto un sistema como otro tienen ventajas e inconvenientes. Y mucha gente me pregunta por qué ha elegido el 1000 si el otro tiene incluso cadena que tienes que olvidar de ella. Porque básicamente, si os paráis a pensar, y yo lo hice mirando las tecnologías y hablando sobre todos los comentarios, la cadena no es todo maravilla, igual que la correa no es todo malo. No. Lógicamente la correa hay que cambiarla más a menudo. De hecho, en el manual pone que a 100.000 kilómetros toca hacer la distribución y cambiar la correa. Pero bueno, la cadena no está exenta de mantenimiento, o sea, la cadena hay que revisarla. Y en el caso de avería, pues casi yo pienso que sería más problema de cambiar y de destrozo que te puede hacer que en el caso de la correa. Luego, pues también la cadena tiene cosas malas, porque por ejemplo el sistema lleva correa, llevan la cadena, pero luego llevan correa de servicio. Yo lo sé por mi motor antiguo que lleva cadena y pues le toca también hacer su mantenimiento y hay que cambiarla de vez en cuando, incluso revisarla. Y la cadena pues también hay que revisarla. De hecho, yo me acuerdo en el mío, en el ICTI, había que revisarla cada 200.000 para ver cómo estaba. Y si en el caso de ver que esa cadena ha cedido, por lo que sea, hay que cambiarla, aunque no aparentemente funcione bien, porque con el tiempo se terminará cediendo todavía más y dará problemas con un montón de piezas que van ahí. Y por eso, como uno tiene inconvenientes y el otro también, y el otro tiene una ventaja que el otro también tiene, pues básicamente es que me daba igual un sistema que otro. Así que pues, elegí este, que bueno, que ya os digo que a los 100.000 haré el cambio y ya está. Para más, otra pregunta que suele hacerme mucho la gente es que si hay que hacerle rodaje a estos motores, tanto estamos hablando del 1000 como el 1500. En sí, como he estado comentando, las piezas están tan ajustadas hoy en día, de hecho estos motores llevan rectificados los cilindros para que ajusten perfectamente y vaya todo muy fino conforme al motor. Por eso se dice que ya vienen con el mantenimiento hecho. En realidad no es que vengan con el mantenimiento hecho, es que en su construcción han sido tan finos que no hace falta hacerle el rodaje. En sí, el motor no hay que hacer el rodaje, pero el coche en sí, porque hay muchas piezas que están montadas que no se han probado desde que el coche se fabricó y que solo el coche está moviéndose pues, del parking al barco, del barco al camión para ir al concesionario, etc. O sea que el coche lleva poco tiempo rodando, entonces tienes que hacerle un rodaje, no por el motor, sino por el coche en sí. Yo lo que os aconsejo es que le hagáis entre 3.000 y 5.000 kilómetros antes de darle esos acelerones, y a partir de 5.000 dárselos pero con cuidado, y yo creo que ya a partir de, no sé, 6.000, 7.000 kilómetros ya olvídate, por lo menos es lo que yo hice en mi 1000. Y para ejemplo de este ajuste tan perfecto, yo cuando hice el primer cambio de aceite a los 18.000 kilómetros de mi Civic, cogí y por curiosidad miré el aceite antes, o sea, metí la varilla, siempre lo reviso cuando hago un viaje largo, siempre lo reviso, siempre hay que revisarlo. Pero bueno, quería fijarme más detenidamente a ver en qué estado estaba el aceite. Ese aceite era de fábrica y suelen ser más finos. Pero me sorprendió que con 18.000 kilómetros aún se pudiera ver el motor, o sea, el aceite estaba lógicamente oscuro, pero daba
la sensación de que estaba bien. O sea, me refiero, aún se llegaba a ver ese verde del aceite cuando está nuevo y cuando lo toqué, que es una manera que tengo yo de tocarlo para comprobar la viscosidad, de que se quedara bien pegado a los dedos y tal. Yo lo vi, y la verdad es que en muy buen estado. Y este es un ejemplo de lo que estamos hablando del rodaje. O sea, está tan afinado el motor que apenas tenía partículas cuando lo cambié a los 18.000. O sea que es que ya os digo que el rodaje es relativamente, podéis hacérselo relativamente corto. Y ya os digo que el motor es que no lo necesita en ese sentido porque va todo muy finamente hecho. Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo del Honda Civic, las tecnologías del Honda Civic, el motor del Paquito, el 1.0 VTEC. Espero haber aclarado muchas dudas sobre este motor. La verdad es que tenía ganas de hacer este vídeo y he tardado, y por eso es el último, porque he estado recopilando toda esta información que he estado soltando. Seguro que se me olvida algo, por supuesto, ya os digo que para abajo tenéis los comentarios. Y bueno, pues si queréis saber más sobre Paquito, pues y no estáis suscritos todavía, os da tiempo a suscribiros a mi canal. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, darle la manita para arriba. Como siempre os doy gracias de haber visto el vídeo hasta el final. Y sin más me despido como lo hago siempre. Cuéntamelo en español.